Iniciamos entonces nuestra primera conferencia titulada Un nuevo plan de estudios básico nacional finlandés para la educación básica y la tecnología, como herramienta integrada para el aprendizaje. Esta conferencia está a cargo de Hanili Niemi de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Hanili Niemi ha sido vicerrectora de estudios académicos de la Universidad de Helsinki, decana de la Facultad de Educación, profesora de educación en los departamentos de formación de profesores de las universidades de Oulu, Turku y Tampere en Finlandia, y profesora invitada de la Universidad Estatal de Michigan, así como becaria invitada en la Universidad de Stanford. La profesora Hanili Niemi ha sido líder científica de grandes proyectos de investigación nacionales en Finlandia, como Finnable 2020 para el avance de la tecnología educativa y las habilidades del siglo XXI en las escuelas, y fue directora del Programa Nacional de Investigación Life as Learning de Academy of Finland. Ha escrito y publicado artículos revisados por pares en revistas internacionales, más de 100 capítulos de libros revisados por pares, 17 monografías y más de 100 artículos en finlandés. Recomendamos formular las preguntas durante la conferencia a través de nuestros canales de YouTube o Facebook de EduTech. Bienvenida, doctora Hanili Niemi. Damas y caballeros, señoras y señores, buenos días para todos y todas. Es fabuloso para mí poder estar aquí en su conferencia. Mi nombre es Hanili Niemi de Finlandia y les envío un fabuloso saludo para todos aquí en la audiencia. Es un gran privilegio para mí estar aquí presente en su conferencia y poder dar esta presentación. El tema en este caso está relacionado a un nuevo plan de estudios básico nacional finlandés para la educación básica y la tecnología como herramienta integrada para el aprendizaje. Estoy muy feliz de estar aquí para poder tener la oportunidad de compartir sobre este tema tan importante con ustedes, con la audiencia, sobre lo que tenemos aquí, poder entender lo que hay en sus propios países. El tema en este caso es de nuevo un nuevo plan de estudios o currículo y en mi caso pues yo vengo de la Universidad de Helsinki. Tengo amplia experiencia trabajando con profesores en escuelas, en instituciones y obviamente educando. También ha sido un privilegio para mí estar o hacer parte de las reformas a la educación que se han hecho en mi país, las cuales incluyen, por supuesto, la tecnología. También soy chair de la UNESCO, lo que significa entonces que cuidamos y velamos por las metas de la UNESCO y mi meta o mi compromiso es poder promover los ecosistemas de educación para la equidad y la calidad en el aprendizaje. Tal vez entonces voy a hablar sobre cómo la tecnología, la equidad y la calidad pueden trabajar de forma armoniosa. Así que bueno, aquí tenemos los contenidos de la lectura que voy a hacer. Tenemos 4 temas principalmente. Primero que todo, voy a hablar entonces sobre el plan de estudio o el sistema del plan de estudio y currículo en Finlandia. Es importante que ustedes entiendan cuál es el rol de nuestro plan de estudios en nuestras instituciones y cuál es el contenido de ese plan de estudio de currículo en la educación básica. Luego, también tenemos que hablar sobre la tecnología, cómo la tecnología está integrada en el currículo y qué tipo de pedagogía podemos utilizar cuando usamos la tecnología en la educación. También vamos a hablar entonces sobre el plan de estudios, que significa en realidad el plan de estudios no es necesariamente un detalle, sino que habla sobre los valores básicos y las guías necesarias. Este es el sistema que nosotros tenemos. Un sistema descentralizado significa entonces que los profesores tienen mucha más libertad para poder decidir su propia implementación. En Finlandia, cada año nosotros tenemos revisiones del currículo del plan de estudios. Esta última revisión
se hizo en el 2014 y luego se acordó entonces que se va a hacer, bueno, nos pusimos de acuerdo con este currículo y se tenían 2 años para poder empezar con la propia implementación, de forma tal que empezó en el 2016, obviamente, a ser aplicado en las diferentes instituciones. Cuando hablamos de Finlandia sobre la educación básica, eso significa que es grados del 1 al 9 y que los estudiantes tienen entre 7 a 15 o 16 años de edad. Tenemos entonces una Agencia Nacional de la Educación que vela por trabajar en la administración de la educación. Así que el sistema se muestra en esta diapositiva. Ustedes pueden ver aquí claramente que tenemos 3 niveles. El nivel básico, que es lo que es obligatorio y necesario. El grado gubernamental de los objetivos y la distribución en horas, cuántas horas tienen que dictarse en cierto tipo de, por ejemplo, materia específicamente. Por ejemplo, cuántas materias juntas se tienen que hacer durante alguna materia específicamente. Esa es simplemente la base. Ustedes pueden ver entonces que allí, basado en este currículo o en este plan de estudios, que utiliza estrategias, valores, guías y decisiones para el currículo o el plan de estudios. Las ciudades, por ejemplo, ellos tienen sus propias guías para sus propias escuelas y las escuelas o las instituciones tienen áreas en las cuales ellos pueden implementar y hacer sus propios diseños para sus currículos o plan de estudios. Eso es lo que pasa en las escuelas. Bueno, si hablamos entonces sobre la educación en Finlandia, es bueno poder entender cuáles son los valores básicos detrás de todo. Y esto podría ser un resumen como el que tenemos aquí, que es la equidad, lo cual significa que su objetivo es para todos los ciudadanos y todas las personas en Finlandia, o el objetivo en este caso es poder ofrecer a todos oportunidades por igual para poder recibir educación de alta calidad. No importa cuál es tu edad, dónde vives, cuál es tu situación financiera, género o lengua materna, básicamente debe ser esto para todos y es fundamental, un servicio fundamental para la sociedad. Esto significa que cuando empezamos a revisar nuestro plan de estudios y currículo, lo ideal es que se adapte a todos y todos tengan la misma oportunidad. El currículo para el 2014, bueno, allí tenemos 2 aspectos bien importantes sobre los estudiantes. El primero es el conocimiento activo, el aprendizaje activo, y el otro es la colaboración. Estos puntos son muy importantes porque sucede en las escuelas y las escuelas tienen que apuntar a esto. Entonces se necesita que haya un nivel en el cual ellos les interesa y de forma individual los estudiantes, sus habilidades y sus intereses deben ser tenidos en cuenta. También les ayudan entonces a convertirse en expertos en su propio aprendizaje y, por supuesto, tiene que existir la motivación. Luego tenemos entonces la colaboración entre la casa y el estudio. Se deben compartir responsabilidades y se deben establecer metas juntos, lo cual significa que los padres, el chico, la chica, hacen su propio plan para poder desarrollar un plan para el estudiante. Y luego, ¿qué pasa en los salones de clase, en las aulas? Debe existir una colaboración, tiene que haber buenas competencias, lo cual significa que tiene que haber mucha cooperación, tiene que haber aprendizaje significativo, de forma tal que los estudiantes puedan entender por qué están allí. Y obviamente la diversidad de ambientes de aprendizaje significa que también debe haber metas de tecnología en los ambientes de aprendizaje. Eso significa que todo el mundo es un aprendiz o un estudiante activo. También los principios de este plan de estudios es que las escuelas deban
o que los estudiantes también tienen que aprender de sus profesores, tratando de encontrar nuevos acercamientos, por ejemplo, utilizando la tecnología que hemos mencionado. El currículo o el plan de estudios también hace énfasis en el aprendizaje en la atmósfera colaborativa. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestras escuelas e instituciones es que ellos disfruten y que disfruten su trabajo como estudiantes. Esto también significa que es muy importante que los propios estudiantes puedan sentir que ellos tienen su propia autonomía, se conviertan en expertos en su propio aprendizaje, lo cual significa que es importante que ellos aprendan a aprender, así su propio aprendizaje. En nuestro plan de estudios o currículo hay muchísimo enfoque en la parte transversal, competencias genéricas. Esto significa que no simplemente se utilizan métodos, pero también ellos necesitan aprender cosas para su vida diaria o para sus propias vidas. Y por supuesto, es muy importante, la tecnología debe estar integrada en todas las áreas y temas o materias. Se utilizan diferentes materias, hay variedad, los estudiantes pueden ver entonces que en todas las materias y temas hay diferentes tipos de aplicaciones tecnológicas y que están allí inmersas dentro de sus propios contenidos y cómo pueden aprender a través de estos contenidos. Así que tenemos entonces tres componentes importantes. Tenemos entonces las materias en nuestro currículo como matemática, ciencia, lenguaje, entre otras, historia, arte visual y otro tipo de materias, como le llamamos aquí, o créditos. Y también hay competencias transversales, lo que significa que estas competencias son genéricas hacia el siglo XXI. Y también entonces tenemos un componente número 3, que son los módulos multidisciplinarios, lo cual significa que diferentes materias funcionan juntas y la tecnología también ha sido integrada dentro de este módulo interdisciplinario o multidisciplinario, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí de módulo multidisciplinario. FORIS, ¿qué es FORIS? Es algo que nosotros tenemos y algo que podemos ver desde una perspectiva de la biología, de la historia, de diferentes tipos de medidas, por ejemplo, sobre los ecosistemas, y luego podemos utilizar diferentes tipos de medidas como física y la matemática, y luego podemos entonces hacer videos al respecto. Así que hay una cantidad de oportunidades importantes sobre cómo estos módulos multidisciplinarios pueden ser diseñados y conducidos. Los profesores y los estudiantes hacen estos módulos juntos. Ellos no tienen regulaciones o reglas específicas sobre cómo deben ser los módulos multidisciplinarios, pero generalmente, por lo menos, tiene que haber una recomendación de la Agencia Nacional de la Educación de que pueden haber, no pueden ser muchos, pero por lo menos se tienen que hacer un tipo de actividad en las escuelas. Así que tenemos competencias transversales en este momento. ¿Qué son ellas? ¿O qué cubren? O lo que las escuelas van a estar haciendo. Tenemos 7 áreas en general. La primera es el pensamiento y aprender a aprender, cómo los estudiantes pueden encontrarse o crear conocimiento mientras ellos desarrollan su propio aprendizaje. Segundo, la competencia cultural. Para la interacción y la propia expresión, ellos estarán aprendiendo a cómo vivir y trabajar en una sociedad moderna y también pueden utilizar diferentes tipos de formas y medios para expresarse a sí mismos por medio del lenguaje, pero también a través de redes sociales, internet o diferentes formas.
Luego tenemos el tercero, que es cuidarse a sí mismo y manejar sus propias vidas diarias. Básicamente esto es importante sobre como, por ejemplo, adquirir comida sana, como cuidarse a sí mismo, sobre en su vecindario, por ejemplo, a tus vecinos, a ti mismo, sobre cómo, por ejemplo, utilizar el transporte público, gastar su dinero. Son diferentes tipos de objetivos. También hay muchas cosas tecnológicas que se pueden hacer en este tipo de acercamiento general. La multiliteracia, que en realidad se refiere a entender cómo los lenguajes se pueden utilizar, y otros tipos de literaturas, como por ejemplo, si quieres hacer alguna ciencia computacional, por ejemplo, códigos, tienes que aprender entonces programación, lo que significa que también es un lenguaje. Luego tenemos entonces la competencia ICTP, lo que significa que específicamente se puede utilizar la comunicación y la tecnología de la comunicación. Hay muchísimas cosas que están asociadas allí cuando hablamos sobre, por ejemplo, cómo integrar la tecnología en nuestro plan de estudios o currículo. Luego tenemos entonces las 6 y las 7, que significa que a algunos estudiantes se les enseña cómo pueden entender la vida laboral, qué tipo de tecnología o qué tipo de actividades y carreras hay disponibles y cómo la tecnología puede relacionarse a estas carreras. El punto número 7 de las competencias transversales es la participación y la construcción de un futuro sostenible, lo cual significa que hay estudios sobre clima, sobre cambio climático, sobre asuntos del medio ambiente y la democracia, por supuesto, en la sociedad, y cómo poder participar de sí misma. Entonces, una vez que tenemos todas estas 7 áreas, tenemos entonces que ver todo esto dentro del plan de estudios o dentro del currículo. Todas estas 7 competencias transversales están correlacionadas en todas las materias. Así que ellas se ajustan bien cuando se está enseñando ciencia, matemática o lenguajes o literatura, y también sobre los módulos multidisciplinarios, pero también la tecnología está integrada en todas y cada una de estas áreas. Así que la tecnología no puede estar separada para poder hacer estos estudios en nuestro nuevo plan de estudios o currículo. Así que lo ideal en este caso es que nosotros queremos darles suficientes habilidades de aprendizaje y oportunidades para poder educar y desarrollarse a sí mismos en diferentes ambientes a través de sus propias vidas. Así que hay diferentes aprendizajes, diferentes opciones y oportunidades que se pueden utilizar, diferentes tipos de tecnologías y plataformas. Y luego se integran con contenidos, pedagogía, tecnología, de una forma tal que ayuda a los estudiantes a desarrollar su propio crecimiento y su bienestar. Así que los estudiantes no solo aprenden, sino que también se pueden ver el significado y lo importante que es aprender. Bueno, ¿qué es este T5, esta competencia ICT? Nosotros vemos específicamente en esta competencia transversal o en este área que es importante tener habilidades cívicas como parte de la parte multiliteraria. Podemos ver la forma en otra forma, podemos verla como una forma de entender qué sucede exactamente en nuestras áreas de vida, en los medios sociales, en la literatura, por ejemplo, en la internet o en diferentes tipos de plataformas. Pero no solamente se trata de que ellos sepan que hay diferencias o áreas diferentes en las cuales la competencia ICT pueden generar principios de competencia práctica para ser usada. Eso significa que ellos tienen su responsabilidad o responsabilidades en las cuales ellos trabajan en diferentes áreas. Y es, por supuesto, muy importante que ellos puedan internalizar cuáles son los peligros, las amenazas,
las fortalezas para poder usar la tecnología y las diferentes plataformas como Internet, de forma tal que ellos puedan hacer juicios sobre lo que es cierto, sobre lo que es falso o verdadero cuando ellos están buscando información, por ejemplo. Esperamos entonces que la información y el manejo de la información puedan aprender a usar diferentes herramientas o fuentes de información durante su trabajo creativo y también que tengan interacción y habilidades para el networking. Esto significa entonces que en nuestro currículo la tecnología tiene un rol específico y también es una herramienta de aprendizaje. Nos proporciona muchísimas oportunidades para compartir, para colaboración, para creación, también para la comunicación, para compartir, para colaborar y también es una herramienta para la evaluación, para poder hacer seguimiento y monitoreo del progreso, de la autoevaluación, documentación, poder mirar los portafolios y también para poder inspirar la autoevaluación. Los estudiantes pueden, por ejemplo, hacer una retroalimentación. Eso significa entonces que necesitamos la pedagogía basado en el apoyo del aprendizaje a los estudiantes, lo cual es móvil, por ejemplo, el ambiente de los teléfonos. Nosotros sabemos que hay teléfonos móviles, que hay computadores, que hay plataformas. Moodle, por ejemplo, hay juegos, actividades que se pueden hacer, que pueden utilizar como plataformas de comunicación. Hay diferentes tipos. Zoom, Teams, códigos de programación y oportunidades para poder aprender programación, por ejemplo. Basic o programas básicos para, por ejemplo, crear pequeños robots. Nosotros o nuestros estudiantes pueden hacer pequeños robots. Así que tenemos entonces la nueva pedagogía, lo que significa que es mucho más interdisciplinario y también significa que los estudiantes son facilitadores. Ellas no simplemente están transmitiendo conocimiento, ellos, por ejemplo, utilizan los aparatos, reciben ayuda, proporcionan oportunidades para poder encontrar nuevos aparatos y nuevas herramientas. Lo que significa que el rol de los instructores o los profesores ha cambiado. Es más enfocado al trabajo colaborativo y poder expandir los recursos disponibles. Como ustedes pueden utilizar los recursos de la comunidad. Si, por ejemplo, hay una biblioteca, o si hay computadores en los salones, cómo se pueden utilizar. Entonces, las tablets, los teléfonos móviles, allí se pueden encontrar monitores y cosas. Así que los profesores también están tratando de abrirse a estos nuevos escenarios para los estudiantes, para poder trabajar en pareja. En nuestro currículo, lo ideal es que los profesores y los estudiantes aprendan juntos. Esta foto se ve de una escuela local en la cual el estudiante, hace más o menos unos 3 años, los estudiantes y el profesor trabajaban juntos para poder aprender cómo utilizar este programa y luego entonces ellos empiezan a hacer juntos, a generar soluciones para poder diferentes tipos de proyectos juntos, lo que significa entonces que hay una comunidad de aprendizaje dentro de la escuela. No todo está listo para que se haga de esta forma, pero se está haciendo. Ahora me gustaría entonces hablar sobre algunas de las prácticas con algunos ejemplos sobre cómo poder crear videos, juegos, clases invertidas, flip classrooms, proyectos colaborativos, aprendizaje a distancia y cómo se están utilizando en las escuelas aquí en Finlandia. Los estudiantes tienen un rol activo en participación, en el engagement, en colaborar y también ellos deben construir conocimiento juntos, en pares. Esto significa colaboración y aprendizaje activo. Son metas importantes para poder sintetizar.
en este nuevo currículo o plan de estudios de manera fuerte. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, algunos videos. Miren, cuando hablamos sobre videos, hay muchísimas oportunidades sobre cómo los estudiantes pueden utilizar diferentes clips a través de sus teléfonos móviles. Y estos son algunos videos que ellos han realizado en diferentes equipos sobre, por ejemplo, testeo de animales, sobre acoso, que es bastante serio, sobre mitos antiguos. Algunos están relacionados a algunos métodos como la física, movimiento, sobre algunos problemas de laboratorio y las preguntas. Hay diferentes áreas sobre cómo el agua puede ser purificada, sobre cuál es la disponibilidad de la misma y sobre cómo podemos obtener agua limpia en nuestro mundo a nivel global. Los estudiantes hacen entonces videos desde su propio punto de vista sobre reciclaje, por ejemplo. Este ha sido un tema sobre la gente sin hogar, así que los estudiantes pueden hacer videos juntos y pueden crear entonces sus propias historias sobre este tipo de temas, compartir el conocimiento y luego pueden crear estas historias. Eso significa entonces que pueden crear pequeños clips o videos, pueden hacer edición, pueden crear historias, pueden compartir esos videos con sus pares. Pueden entonces recibir comentarios, pero también esto genera una oportunidad para la cooperación internacional a través de los países. Esto significa que la educación está centrada en el estudiante, es colaborativa y también hay oportunidad entonces para poder aprender sobre cómo mejorar algo, enseñándole o viendo o dando retroalimentación a los videos de otros estudiantes es una buena herramienta para poder entender el poder de la retroalimentación de forma constructiva. Tenemos entonces muchísimos estudios con evidencia que muestra cómo se incrementa la motivación y la atención de los estudiantes al contar historias por medio de la parte digital. También se crea una oportunidad de desarrollo para poder resolver problemas mucho más fácil, crecen en su habilidad de comunicación, en su pensamiento crítico y la creatividad también para poder utilizar diferentes estilos de aprendizaje y también promueve los estándares y los objetivos cross-curriculares para poder aprender más sobre las materias transversales y temas desde otra perspectiva. Así que ustedes pueden ver aquí algunas diapositivas. Algunos estudiantes están escribiendo manuscritos para sus historias y ellos también están editando cosas, trabajando juntos, haciendo planeación. Es algo serio cuando ellos empiezan a hacerlo, cuando hacen este tipo de trabajo. Y luego podemos verlos aquí que, bueno, la tecnología es algo que sirve para la colaboración. Cuando hablamos de colaboración, entonces podemos ver que los estudiantes buscan conocimiento a través de la tecnología antes, durante la clase y después de la clase. Esto puede suceder en cualquier momento y también entonces tenemos los flip classroom, las clases invertidas. Supongo que conocen entonces probablemente este modelo es en el cual los estudiantes están haciendo trabajo antes de que ellos empiecen a aprender algo en el salón o en el aula. La clase tradicional es en la cual los contenidos se preparan y se les dan ideas sobre eso. Los estudiantes simplemente escuchan, pero los flip classrooms, las clases invertidas, el profesor da un tema, por ejemplo, los estudiantes lo preparan juntos para la siguiente clase y luego ellos se juntan en grupos, hacen sus videos, otros productos y desarrollos y se enseña a otros de forma tal que los estudiantes están activos y ellos tienen un rol como el del instructor y muestran lo que ellos han presentado antes de que el profesor empiece con su propia contribución.
Así que creo que la tecnología nos da muchísimas oportunidades en nuestro plan de estudios, en nuestro currículo para explorar el conocimiento y sobre las cosas que se pueden hacer utilizando estas nuevas herramientas de tecnología. También proporciona muchas oportunidades para el aprendizaje personalizado de forma tal que los estudiantes pueden tener su propio plan de desarrollo. Y así hay una oportunidad para poder ir a su propio ritmo y en su propio crecimiento. Esto también proporciona posibilidades también, o yo creo que es una parte de oportunidad importante para personalización cuando usted está aprendiendo. Luego tenemos entonces los smartphones o los teléfonos inteligentes. Los utilizamos también durante las clases porque algunas veces facilitan el aprendizaje cara a cara. Algunos estudiantes pueden tener problemas para, por ejemplo, escribir. Cuando ellos tienen sus fotos, ellos pueden enviar documentos a través de los smartphones, recolectar información, pueden tomar fotos, pueden hacer observaciones, pueden utilizar sus teléfonos móviles, así que son formas de comunicación importantes y luego también pueden hacer videos que obviamente van a ser visibles. Así que para nosotros son dispositivos que sí son importantes. Depende de la escuela cuánto los usen durante una clase. Pero hay escuelas que ellos dicen que es únicamente para el aprendizaje, no, por ejemplo, para actualizar el Facebook durante una clase. No, definitivamente no. Debe ser una herramienta de aprendizaje. Y luego ustedes pueden ver algo sobre cómo se puede implementar el trabajo grupal para poder tener diferentes tipos de compromisos en diferentes grupos de estudiantes. Aquí tenemos algunos proyectos en los cuales los estudiantes crean, por ejemplo, una casa en un área alrededor o el área alrededor de las casas. Aquí tenemos un grupo de estudiantes que producen decoración, por ejemplo, el paisajismo, la parte eléctrica, y cada uno utiliza sus propias herramientas tecnológicas y diferentes tipos de temas que pueden facilitarlo y finalmente ellos crean, como podemos ver aquí a la derecha, una casa con su alrededor, con su paisajismo, la parte eléctrica y demás. Este es un ejemplo de la forma de aprendizaje. Creo que hay muchísimas cosas que ellos pueden juntar alrededor de este, por ejemplo, edificio o esta casa, porque ellos tienen que aprender o encontrar algunas soluciones o conocimiento para poder crear. Este tipo de temas hacen parte de nuestro plan, de nuestras prácticas. Sí, está muy integrado porque, como se pueden dar cuenta, integra la ciencia y otro tipo de artes visuales, entre otras. Bueno, creo que también cuando hablo sobre cuidarse a sí mismo y poder controlar tu propia vida diaria, es importante, es una competencia transversal importante porque, miren, es el uso de la movilidad, del transporte, de actuar utilizando la tecnología en sus vidas diarias, la salud. ¿Pero qué significa? En nuestro currículo o en nuestro plan de estudios, nosotros tenemos entonces arte, música, deporte, manualidades y tecnología. Y también tenemos economía del hogar. Para todos los estudiantes, ustedes pueden ver que hay diferentes métodos allí que se han fusionado y hay una conexión importante con la tecnología. Ellos aprenden, por ejemplo, sobre tecnología, sobre cómo utilizar diferentes herramientas, pero también aprenden al mismo tiempo en arte, en música. Ellos pueden utilizar diferentes tipos de software. Y finalmente ellos pueden utilizar, crear productos utilizando los diferentes tipos de tecnología y materias. Esto significa entonces que la tecnología ha sido integrada.
Aquí tenemos entonces algunos juegos que pueden servir para el aprendizaje. Creo que a los chicos les gusta mucho y también se puede hacer en su tiempo libre, pero en las escuelas en Finlandia nosotros tenemos juegos para el aprendizaje, específicamente para ayudar a los estudiantes que tienen algunas dificultades en la lectura. Yo quiero enfocarme en solo dos tipos de juego en este momento. Uno es cómo poder ayudar a los estudiantes que tienen problemas en la lectura. Algunos alumnos pueden tener problemas de dislexia y otros pueden tener problemas o dificultades para entender sustantivos o sobre cómo pueden los sonidos ser utilizados y pueden conectarse dentro de un sonido. Así que se hacen un grupo bien inteligente de neurocientíficos y psicólogos y educadores se reunieron y desarrollaron un juego que se llama Grapeful Learn. Es divertido, fácil de usar y los estudiantes pueden rápidamente aprender a leer rápidamente, inclusive si tienen algunos problemas como la dislexia. Está adaptado para los niveles diferentes de los estudiantes. Ellos por medio de juegos pueden encontrar o aprender a leer. Esto es algo entonces que también se puede utilizar para ayudar a los estudiantes para poder adquirir un segundo idioma, habilidades en una segunda lengua, porque también es muy fácil modificar de cierta forma que puedes aprender esos sustantivos, por ejemplo, y expresiones por medio del juego. Esto es para la competencia de la lectura, especialmente para la educación con necesidades específicas o especiales. Grapeful Learn se puede utilizar y lo utilizamos en otros países también. Y luego tenemos juegos de matemática para chicos y chicas que tienen problemas con los números. Son juegos, ellos pueden empezar, por ejemplo, a diseñar personajes por medio de juegos y luego ellos pueden aprender a través de estos personajes que ellos han diseñado y pueden enseñarles a encontrar una solución. Este tipo de aplicaciones han sido desarrolladas específicamente para necesidades o para educación específica. Por medio de los juegos, los estudiantes pueden aprender y se usan en nuestras escuelas durante una clase normal, basado en el aprendizaje individual o sobre el plan de aprendizaje. Así que también en la parte analítica del aprendizaje o los analytics también es bien importante. Se ha convertido en algo mucho más importante que podamos tener una trazabilidad del aprendizaje del estudiante, lo cual significa que cuando los estudiantes aprenden por medio de juegos, nosotros podemos básicamente analizar en qué momento hubo un problema o dificultad para ese estudiante. Así que la parte analítica en el aprendizaje se está convirtiendo en algo más importante. Por ejemplo, se pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial para poder ver los perfiles de los estudiantes a través de su propio proceso de aprendizaje. Es muy importante para los profesores y estudiantes, e inclusive para los planificadores de los planes de estudios. Así que aquí tenemos entonces un tema que es bien importante. Tenemos que dar ayuda a los estudiantes que están enfermos, por ejemplo, o que tienen algún tipo de enfermedad de forma tal que muchas veces tienen que permanecer fuera de la escuela. Tenemos conexión con todos nuestros salones de forma tal que ellos pueden hacer parte de la comunidad educativa y pueden tener comunicación a distancia utilizando diferentes programas, cámaras en casa y en la escuela. Esto ha sido muy relevante para estudiantes que tienen algunas enfermedades, pero nos dimos cuenta que durante el tiempo del COVID, que también era importante para todos, no solamente para los estudiantes que tenían algún tipo de enfermedad.
o en esas situaciones donde están enfermos y no pueden asistir. No, ahora también empezó a funcionar el modelo y es el que se está usando para ayudar, por ejemplo, a chicos con cáncer que se mantengan conectados con el mundo, pero ahora con el asunto del COVID y la pandemia, todo el mundo estaba aprendiendo a distancia. Entonces, tenían que conectarse y mantenerse juntos, estudiantes con las escuelas, profesores, y tenían entonces días tradicionales de colegio a través de aprendizaje a distancia. Fue muy importante y relevante que se pudiera seguir enseñando y aprendiendo a través de medio de teléfonos o tablets o computadores, para poder recolectar evidencia y para poder enseñar. Así que hay muchísimas opciones que hacen parte de la educación y podemos usar la tecnología, por supuesto. También hay muchísimos libros en donde se puede aprender muchísimo más. Tenemos entonces a Miracle of Education, que también habla sobre estos nuevos principios, prácticas para enseñar y para aprender disponibles. Se puede disponer de él en Amazon. Y también entonces, también he trabajado en este libro, Innovaciones y Tecnologías en Escuelas en Finlandia, para poder desarrollar nuevos ecosistemas de aprendizaje. Así que hay muchas más opciones que podría mencionar durante mi presentación, pero bueno, la idea principal es, se debe empezar entonces, tienen que haber materias, temas, tienen que haber competencias transversales y tiene que haber tecnología integrada. La tecnología es un instrumento para el aprendizaje y proporciona oportunidades también para preparar a nuestros estudiantes hacia sus vidas diarias y también para el futuro. Así que por ahora voy a terminar mi presentación. Me gustaría darles las gracias a todos ustedes por su atención. Voy a decir entonces, muchas gracias, kiitos in Finnish, and thank you very much.